Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Bienvenidos a todos, mi nombre es Álvaro Goyenechea, soy magíster en Organización y Dirección de Personas. Actualmente lidero el área de reclutamiento y selección y consultoría en HRB, que es una empresa especializada en gestión de personas. Y toco también temas de empleabilidad, así que, porque va de la mano con el tema de reclutamiento y selección, digamos, reclutamiento está desde el otro lado, y por eso es que ya hace unos años atrás vengo impartiendo talleres y dinámicas en relación a temas de empleabilidad como parte de lo que vamos a ver hoy día. Y también, bueno, es parte del servicio de HRB, ¿no? Hacer asesorías individuales en empleabilidad. Nuevamente les agradezco por estar aquí acompañándome esta tarde, esta noche. Espero que el seminario que estemos ahora, que estoy impartiendo para ustedes, sea de verdadera utilidad. Y me comprometo a responder cualquier pregunta que surja a medida que vayamos avanzando esta tarde con el seminario. Pueden hacer sus preguntas por el chat, yo las puedo leer y responder. No tenemos la opción de activar micrófonos, pero sí me va a salir un aviso de alguna pregunta que exista por el chat y yo encantado la voy a responder. Bien, hoy día ¿de qué nos toca hablar? Es cómo enfrentar una entrevista de trabajo en la virtualidad, ¿no? Hoy día, como sabemos, los procesos de reclutamiento y selección han cambiado definitivamente por el tema de la pandemia. Se aceleró un poco este nuevo modelo de virtual, ¿no? Y no ha sido ajeno al proceso de reclutamiento y selección, por supuesto, ¿no? Entonces, la idea es poder tener algunas pautas generales, primero sobre cómo afrontar adecuadamente una entrevista, y le vamos a dar foco al final a este contexto virtual, ¿de acuerdo? Pero para poder centrarnos en para poder centrarnos en el foco virtual, primero, por supuesto, es importante poner un poco en contexto algunos temas, ¿no? La finalidad o el objetivo de este seminario es brindarte todas las herramientas necesarias para que puedas afrontar adecuadamente una entrevista laboral en la era virtual. Bien, es un poco formalizando el objetivo y cuál ha sido diseñado este seminario. Lo he dividido en 3 temas, ¿no? El primero, vamos a hablar sobre unos conceptos previos. Antes de poder profundizar, yo creo que es necesario alinear algunos conceptos, ¿no? Tenerlos claros, y en base a esos conceptos previos ya va a ser mucho más fácil poder entender los siguientes temas, ¿no? El tema 2, vamos a centrarnos en cómo nos debemos preparar para una entrevista laboral exitosa, ¿no? El pre de la entrevista. Y ya el último tema, que será el tema 3, nos vamos a centrar en ya gestionar adecuadamente nuestra entrevista de trabajo. Bien, entonces con esta agenda que tendremos hoy día a lo largo de 45 minutos, 1 hora, dependiendo también, por supuesto, de las interacciones, vamos a transcurrir hoy día, ¿no? Vamos a ver el primer tema, que son los conceptos previos. Bien, para entender qué es una entrevista laboral, probablemente podamos tener ese concepto, pero es importante alinearlo. Y como bien dice aquí, es la interacción basada en la comunicación verbal y no verbal entre el entrevistador y el evaluado, ¿no? O los entrevistadores y los evaluados. Este es considerado uno de los predictores más utilizados en todo proceso de selección. ¿Qué es un predictor? Son instrumentos que utilizamos nosotros los reclutadores para, justamente como dice la palabra, predecir, ¿no? O vislumbrar cómo sería el candidato en el puesto de trabajo, ¿no? Ustedes saben que en un proceso de selección, quien es el seleccionador, el responsable del proceso, debe evaluar candidatos, ¿no? Que finalmente van a ocupar una posición dentro de la organización.
Y para poder evaluar esos candidatos utilizamos, como ya les he comentado, ciertos predictores, ¿no? Los predictores son varios, se subdividen, digamos, en algunos puntos, pero básicamente es el análisis curricular, ¿no? Analizar el currículum del candidato, ver si su experiencia se alinea con lo que está buscando el perfil o con lo que están buscando en la empresa. Luego viene la etapa de evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, un predictor son todas las evaluaciones que nosotros podemos hacer. Luego vienen las entrevistas, las verificaciones, las referencias laborales, ¿no? Los exámenes médicos, etc., ¿no? Hay una serie de predictores que nos ayudan a nosotros los reclutadores a identificar si la persona se va a acomodar o no al puesto de trabajo, ¿no? Y uno de los principales, como bien dice este concepto, es la entrevista, ¿no? La entrevista es uno de los predictores con mayor peso normalmente en los procesos de selección, ¿no? Las clases de entrevista o los tipos de entrevista se clasifican de alguna forma como ustedes pueden ver a continuación, ¿no? Primero, puede existir una entrevista individual. La entrevista individual, ¿qué es? Es un candidato y un entrevistador, ¿no? La entrevista secuencial, que puede ser también otro escenario, es que existe un candidato que es entrevistado, pero es entrevistado por varios candidatos, pero no en simultáneo, sino uno tras otro, ¿no? Esa es la entrevista secuencial. Entonces, ustedes, si pasan por un proceso de selección, pueden tener entrevistas secuenciales, es decir, van a tener primero con el analista de recursos humanos, después van a tener con el jefe del área, y después con el gerente del área, por ejemplo, ¿no? Entonces sería una entrevista secuencial de 3 entrevistadores con un entrevistado, ¿no? Luego estaría la entrevista de panel, es decir, es un candidato, pero todos estos actores o entrevistadores están en un mismo momento, ¿no? ¿No? El ejemplo que les había comentado, estos 3 entrevistadores, pero en simultáneo, ¿no? No por separado. Luego está la entrevista grupal, que son varios entrevistadores, pero en varios postulantes. Estas suelen utilizarse para procesos más masivos, ¿no? Donde se requieren ocupar varias posiciones, ¿no? Y son quienes toman la decisión, son varias personas, ¿no? Luego están las entrevistas por teléfono o videoconferencia. Hoy en día, como hemos visto en el contexto virtual, son mucho más comunes, ¿no? Que pueden ser vía telefónica, vía Zoom, vía Skype, vía Teams, o cualquier otra plataforma que ayude al reclutador a poder, y al entrevistado, tener esta interacción, ¿no? Y finalmente, hay un tercer tipo de entrevista que es la computarizada, ¿no? Que la empresa graba previamente unas preguntas o le envía una serie de preguntas a los candidatos y los candidatos se graban, ¿no? Y envían sus respuestas de manera computarizada, ¿no? Estos son los tipos de entrevistas. Gonzalo García pregunta, hola, para más adelante, ¿cómo afrontar el resto del proceso ante la poca comunicación de los equipos de recursos humanos? ¿Es válido llamar o escribir para hacer el seguimiento? ¿Y cómo se recibe esto en recursos humanos? Sí, vamos a tocarlo, Gonzalo, un poco adelantándome. Es importante hacer seguimiento, sí, por supuesto, pero no un seguimiento, digamos, muy insistente, ¿no? O sea, hay que tener cierta cautela en ese sentido, ¿no? Pero sí lo vamos a tocar un poco más adelante para que tengas un poco más de claridad en ese asunto. Bien. Luego están los formatos de entrevista, ¿no? O sea, ya hemos visto los tipos de entrevista, cómo es que ustedes podrían afrontar una entrevista de trabajo, ¿no? Y ahora esa entrevista, ya cuando está ocurriendo la entrevista, tienen ciertos formatos de alguna forma, ¿no? Primero está la entrevista no dirigida, que es aquella pregunta que deja abierto al candidato a explayarse un poco para que, de acuerdo a su criterio, pueda comunicar su propuesta de valor, ¿no? Una pregunta clásica en en una entrevista no dirigida es, cuéntame de ti, ¿no? Cuando te preguntan, cuéntame de ti, te están dando un poco carta abierta para que tú puedas transmitir tu propuesta de valor, ¿no?
En una entrevista, una pregunta no dirigida como esa, como cuéntame de ti, yo sugiero siempre estructurar o prepararse previamente para responder a este tipo de preguntas y hablar primero sobre la parte académica, ¿no? Sobre tus estudios, qué has estudiado, qué especialidad tienes. Luego, hablar sobre tu carrera, sobre tu carrera profesional, es decir, tus experiencias laborales, ¿no? Cómo ha sido tu paso en el mundo laboral, si es que lo has tenido, si no las prácticas, ¿no? Luego hablar sobre los logros, ¿no? Algo que es bastante importante es trabajar en base a los logros, ¿no? Nosotros como profesionales nos contratan nuestros servicios y nosotros tenemos que aportar, ¿no? Deberíamos, por supuesto, de aportar, ¿no? Por lo menos contribuir a los planes estratégicos de la organización o a los planes requeridos para el puesto, la vacante que ustedes están cubriendo, ¿no? Y ver cuál ha sido ese aporte, ¿no? Ese aporte se traslada a logros, ¿no? Entonces, cuando te pregunten nuevamente, cuenta un poco de ti, hablarás sobre tu experiencia académica, sobre tus estudios, ¿no? Sobre tu experiencia laboral, sobre tu carrera profesional. Importante hablar sobre los logros profesionales, ¿no? Como persona y como profesional, cuál ha sido tu aporte en los puestos que has tenido. Y finalmente hablar sobre el aquí y ahora, que es básicamente lo que estás solicitando hoy en día, ¿no? Que estás buscando y cuál es tu propuesta como profesional, ¿no? Entonces, si te hablan, si te dicen, háblame de ti, en este contexto de entrevistas no dirigidas, yo igual recomiendo prepararse previamente con este pitch personal, ¿no? Y tener un monólogo de 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Que te permite a ti transmitir tu verdadera propuesta de valor, ¿no? Y con esa secuencia creo que ustedes tendrían una pauta, ¿no? Para transmitir su mensaje que se ha recibido de manera adecuada, ¿no? Entonces ese es el primer formato de entrevista. Luego tenemos la entrevista estructurada, ¿no? Donde ya el reclutador o el entrevistador tiene ya una serie de preguntas, ¿no? Ya establecidas que le ayudan a esta persona a poder identificar si es que, eh, esta persona o el entrevistado se podría acomodar al puesto de trabajo, ¿no? Sobre todo en estas entrevistas estructuradas están más relacionadas al tema curricular, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si la posición requiere experiencia en determinado software, en determinado sistema o requiere algún idioma, ¿no? Probablemente te pregunten, es como una validación de lo que ya está indicado en el currículum, pero que queremos profundizar un poco más, ¿no? Y bueno, pueden ser otro tipo de preguntas que en realidad básicamente van a estar centradas en validar la experiencia profesional con lo que está buscando el reclutador, ¿no? Para el puesto de vacante. Luego hay una tercera forma o un tercer formato de entrevista que son las preguntas situacionales, ¿no? Las preguntas situacionales están orientadas a hipótesis, ¿no? Probablemente inquietudes que tengan los reclutadores en función a posibles decisiones que tome el candidato, ¿no? Una pregunta situacional clásica es, ¿no? Cuéntame tú qué harías, ¿no? Si es que pasa tal escenario, ¿no? Tal situación, ¿no? Entonces son preguntas hipotéticas, preguntas que tú deberías resolver en base a un escenario que te están planteando. Y en este sentido yo lo que recomiendo es siempre responder no solamente lo que harías, sino qué hiciste en el pasado para poder sustentar con mayor criterio o mayor fundamento, mejor dicho, esa decisión que tú tomarías en base a la propuesta hipotética, ¿no? No sé si se me está teniendo bien en la entrevista situacional, pero básicamente es la clásica pregunta situacional es, ¿no? Cuéntame tú qué harías en esta situación, ¿no? Por ejemplo, cuéntame tú qué harías si tienes un jefe difícil, ¿no? Es un jefe que no te comunica sus ideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta situacional, ¿no? Está preguntando, es una hipótesis sobre una situación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo recomiendo, como les diría, ¿no?
Puedes decir, bueno, yo nunca he tenido un jefe complicado, gracias a Dios, ¿no? O por el contrario, sí, bueno, yo recuerdo que cuando tuve un jefe así, actué de tal manera, ¿no? Si no tuviste un jefe con esas características, ¿no? Hablarías, bueno, yo no tuve un jefe con esas características, pero en esa situación lo que yo haría sería esto, ¿no? Básicamente eso. Y finalmente, las preguntas por competencias. En esto quizás profundizaremos un poco más adelante, porque son hoy en día preguntas que les permiten a los reclutadores identificar con mayor precisión el comportamiento a futuro de los candidatos, ¿no? Y las preguntas por competencias siempre están orientadas al pasado del candidato, ¿no? A lo que se hizo anteriormente, ¿no? Entonces, las clásicas preguntas por competencias es: cuéntame una situación donde, ¿no? Donde tuviste que, o cuéntame una situación que tuviste que afrontar, ¿no? Pero no son así abiertas, ¿no? Las preguntas por competencias están orientadas a identificar esos comportamientos que nosotros estamos esperando en la posición que se está reclutando. En ese sentido, por ejemplo, si queremos evaluar la competencia de trabajo en equipo, podríamos preguntar, ¿no? Cuéntame una situación donde tuviste que trabajar de la mano con otras personas. ¿Cómo lo manejaste? Entonces, la pregunta por competencias explora el pasado de la persona, ¿no? Entonces, aquí ustedes, si por ejemplo están terminando la universidad y no tienen mucha experiencia laboral o no tienen experiencia laboral, cuando ustedes reciban esta clase de preguntas, ustedes, evidentemente, si no tienen la experiencia laboral como tal, pueden contar situaciones, por ejemplo, con compañeros de estudio, con profesores, ¿no? En situaciones, ¿no? De repente, de algún proyecto que hayan tenido, ¿no? La idea es que ustedes puedan demostrar que tienen la competencia o han tenido la oportunidad de desarrollar esa competencia, ¿no? Entonces, siempre en base al pasado. Entonces, independientemente si ustedes afrontan una entrevista no dirigida, una entrevista estructurada, una entrevista situacional o una entrevista por competencias, es muy importante prepararnos para una entrevista de trabajo, ¿ya? Esto de repente lo voy a repetir a lo largo de esta tarde, pero sí es muy importante estar preparado para una entrevista de trabajo, ¿no? Ensayar una situación como esta, porque finalmente prepararte y ensayar una entrevista de trabajo te va a permitir equivocarte en un contexto que no es el real. Entonces, mientras más practiques, mientras más te prepares en ese sentido, más confianza vas a tener en ti mismo, como cualquiera dice, ¿no? La práctica hace el maestro, dice, ¿no? Pero lo mismo pasa con las entrevistas de trabajo. Mientras más entrevistas tengas, más confianza vas a tener en ti mismo con las respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener varias entrevistas de trabajo con posibilidades reales, ¿no? Y equivocarte y aprender? ¿O ensayar, practicar en un contexto no laboral, ¿no? Para equivocarte en un contexto no determinante para una nueva posición y afrontar adecuadamente tu entrevista, ¿no? Bien, entonces quiero que se quede una manera de reflexión con esto, independientemente del formato de entrevista que ustedes tengan. Es importante prepararse, explorar su pasado, recordar situaciones pasadas en la universidad, con los profesores, con los cursos, con los proyectos, ¿no? Que te permitan o que te hayan permitido a ti interactuar y desarrollar de alguna forma ciertas competencias. ¿Bien? Recuerden que le pueden hacer sus preguntas por el chat, yo las leeré y responderé apenas se pueda. Bien, habíamos hablado de los predictores, ¿recuerdan? ¿No? Aquellos predictores que nos permiten a nosotros los reclutadores a predecir cómo se va a desempeñar o se va a desenvolver determinado candidato en una situación real, en una posición real, ¿no? Y como pueden ver aquí, el 68% de las entrevistas por competencias tienen una validez predictiva, del 68%, ¿no? Es decir, son muy, muy confiables, de alguna forma, para poder identificar si el candidato podría cubrir la vacante de acuerdo a las expectativas del reclutador, ¿no? Entonces, he querido dar este dato para que nosotros seamos conscientes de la importancia que tiene el prepararnos adecuadamente para una entrevista de trabajo, porque es muy considerada por los reclutadores en un proceso de selección.
Ahora bien, ¿cómo debemos prepararnos para una entrevista de trabajo? Y sobre todo para una entrevista de trabajo exitosa, ¿no? Lo primero es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como bien dice la frase de Sócrates, dice, la vida no examinada no merece la pena ser vivida, ¿no? ¿Qué nos está diciendo en este mensaje? Que nosotros primero debemos conocernos a nosotros mismos, entender sobre nuestra propuesta de valor, lo que somos, nuestra historia nos dice un poco lo que somos, y también lo que somos nos puede permitir decir lo que podemos ser. Entonces, lo primero, más allá de ir a un tema de estrategia personal, que eso lo podremos conversar en otro momento, el conocerse a uno mismo, el entenderse, es importante para poder transmitir tu propuesta de valor. ¿Ok? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Entender, a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Comprender en qué somos buenos, comprender qué debemos mejorar también, ¿no? Comprender cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones. Y todo esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a tener mejores relaciones interpersonales o con otras personas, y cómo vamos a reaccionar, ¿no? Frente a los conflictos que son inevitables en la vida, ¿no? Entonces, autoconocerse no solamente te prepara para una entrevista laboral exitosa, sino también tiene muchos beneficios, ¿no? Entonces, mientras más trabajen en este análisis de autoconocimiento, más podremos mostrar nuestra propuesta de valor, ¿no? Parte del autoconocimiento es conocer nuestra propia personalidad, ¿no? Ustedes saben que la personalidad es producto del temperamento y el carácter, ¿no? El temperamento aquí está reflejado como un ADN, como un código genético, digamos, ustedes vienen ya con una herencia, ¿no? Una herencia que los hace tener determinado temperamento, ¿no? Ese temperamento lo van a tener toda la vida, pero lo van a poder manejar. Una vez que lo tienen identificado, el temperamento se puede, digamos, se puede convivir adecuadamente con el temperamento, ¿no? La idea es poder entendernos, conocer nuestro temperamento. A eso se le suma el carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter básicamente es aquello que nosotros forjamos a lo largo de nuestra vida, de todas nuestras experiencias como personas, ¿no? En cuanto a la parte social, en la parte académica, en las vivencias que hemos tenido de manera familiar. Todo esto hace que nosotros tengamos un carácter, ¿no? Y que si lo sumamos al temperamento, determina cómo somos nosotros, ¿no? O cuál es nuestra personalidad, ¿no? Hay estudios que dicen que el carácter tiene mayor predominancia o tiene predominancia frente al temperamento. Entonces, si nosotros sabemos o hemos identificado determinados rasgos o características del temperamento que no son positivas para los fines que nosotros queremos, entonces podemos trabajar nuestro carácter, ¿no? Para que se muestre por encima del temperamento que ya tenemos, ¿no? Por supuesto, no hay personalidad buena ni mala, simplemente es decir, de acuerdo a lo que nosotros queremos como personas y profesionales, qué es lo mejor, ¿no? Que debemos de moldear aquí para ser como queremos ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, el carácter toma mayor protagonismo, ¿no? Otro de los criterios que nos sirven a nosotros para poder conocernos y poder afrontar adecuadamente también una entrevista de trabajo gracias a ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es desarrollar, en la medida de lo posible, la inteligencia emocional, ¿no? Y escuchamos muchas veces inteligencia emocional y se repite mucho, y de hecho en los procesos de selección forma parte de este proceso o forma parte de este criterio de evaluación, este predictor, ¿no? ¿Qué tan desarrollada tiene la inteligencia emocional este candidato? ¿No? Y eso lo evaluamos nosotros también, ¿no? Pero ¿qué es inteligencia emocional? A veces hablamos del control de las emociones. ¿Será cierto o no es cierto el control de las emociones? No necesariamente es eso. Yo les he querido traer un significado un poco más formal, académico, que lo es planteado por Goleman, que es uno de los referentes en cuanto a inteligencia emocional, y que nos dice que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, no va más allá de poder identificar el cómo reaccionamos nosotros a determinados estímulos, ¿no? Y entender esos sentimientos que tenemos
producto de esos estímulos, ¿no? Sino también entender la de los demás. Mientras podamos entendernos a nosotros mismos y entender a los demás, tenemos ahí una ventaja competitiva, ¿no? Porque, como les digo, hoy en día la inteligencia emocional, incluso hay empresas que no miden la inteligencia, ¿eh? Solamente miden inteligencia emocional, porque son factores que hay evidencia o hay estudios que son factores que nos eh, que pueden llevar a una persona al éxito mucho más allá que el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, trabajar en la inteligencia emocional los va a ayudar a ustedes a autoconocerse y el autoconocimiento los va a poder ayudar también a desarrollarse o a desenvolverse con mayor solvencia en una entrevista de trabajo, ¿no? Otro de los puntos que debemos entender o comprender en base a nuestra propuesta de valor para una entrevista de trabajo es saber qué competencias tenemos desarrolladas, ¿no? Si ustedes asistieron al seminario anterior que pude impartir para ustedes, para la UDEP, hablamos un poquito más a detalle sobre las competencias. Simplemente hoy día lo quiero mencionar nada más para que ustedes entiendan eh, cuáles son aquellas competencias o reflexionen, ¿no?, sobre cuáles son aquellas competencias que ustedes tienen desarrolladas y que forman parte de su propuesta de valor, ¿no? La competencia es la suma de tres conceptos, ¿no? Los conocimientos, que es el saber, ¿no? Los conocimientos ustedes los aprenden en un libro, asistiendo a un seminario, observando a sus profesores, a sus jefes, a sus padres, observan y aprenden y adquieren conocimiento. Al conocimiento se le suma la habilidad, ¿no?, que es ya poner en práctica eso que nosotros hemos aprendido en el conocimiento. Y a medida que ustedes practiquen, ¿no?, y desarrollen esta habilidad, el nivel de la competencia es mayor. Y a este segundo elemento, que es la habilidad, que es el saber hacer, se le suma la actitud, ¿no? La actitud es el querer hacer, ¿no? ¿Cómo lo hago?, ¿no? La actitud que nosotros le pongamos al conocimiento y a la habilidad, hay quienes dicen que tiene un efecto multiplicador, ¿no? Pero evidentemente, si hablamos de competencia, la actitud va a hacer que el nivel de la competencia sea mucho mayor, ¿no? O se eleve ese nivel de la competencia, ¿no? Las competencias usualmente se evalúan por niveles y cada nivel es un comportamiento. Como bien dice aquí, tanto el conocimiento, la habilidad y la actitud devienen en comportamientos, ¿no?, que es lo que nosotros los reclutadores vemos, observamos o indagamos, ¿no?, sobre esos comportamientos que nos permiten a nosotros predecir de alguna forma cómo se podría desenvolver la persona en el futuro, ¿no? Entonces, entender cuáles son aquellos comportamientos que nosotros tenemos desarrollados nos va a permitir tener una propuesta de valor más contundente, más sólida al momento de afrontar una entrevista de trabajo. Bien. ¿Qué recomendaciones les puedo dar aquí? No solamente es importante saber qué competencias tienes o identificar qué competencias tienes, sino también identificar qué competencias demanda el mercado de profesionales de tu sector, ¿no? Y eso lo puedes, lo primero y la herramienta más rápida para poder identificar eso es Google, ¿no? Si ustedes están en el área industrial, por ejemplo, ¿no?, ¿qué competencias requieren para los jefes de producción, por decirlo, ¿no? Y van a ver que existen estudios, normalmente existen estudios o algún escrito donde evidencian determinados comportamientos que se esperan en el área de producción, por ejemplo, ¿no? Si el área comercial o el área de logística, van a ver que hay competencias específicas que se necesitan para su sector, pero también hay competencias transversales, que son aquellas competencias que necesitamos todos los candidatos en general, que demanda el mercado laboral hoy en día, ¿no? También hay estudios sobre eso. El seminario anterior les compartí algunos estudios. Recientemente hay uno de McKinsey que nos dice cuáles son las competencias que demanda el mercado laboral en un futuro. Y también es importante identificar para ir desarrollando nosotros las competencias en un futuro. Hay otro estudio del Foro Económico Mundial que también nos dice las competencias que se requieren hoy en día en los trabajadores y las que se van a requerir, ¿no? Entonces, prepararnos para una entrevista laboral no solamente tiene que ver con el autoconocimiento, como hemos visto, ¿no?, sino también
con el conocimiento del mercado, ¿no? Es un conocimiento interno y un conocimiento externo, ¿no? ¿Qué puede demandar el mercado en nosotros, en nuestro sector, para ver de qué forma nosotros tenemos desarrolladas esas competencias? Bien, entonces, entendiendo esto, es importante también saber cuál es nuestra propuesta de valor en función a los logros que nosotros hemos tenido, ¿no? Los logros académicos, los logros familiares, los logros personales, los logros laborales, ¿no? Que de alguna forma nos van a ayudar a nosotros a plasmar con mayor sentido esa propuesta de valor, ¿no? Como profesional. Los logros, como dice aquí, es un hecho significativo, especial, relacionado a cualquier tema de negocio en que hayas destacado, negocio o académico, ¿no? Y la idea es poder nosotros, cuando plasmamos un logro, ¿no? Que tenga estos tres elementos, ¿no? La acción, la magnitud y el contexto, ¿no? La acción, ¿no? Es qué se hizo, cuál fue tu propuesta frente a determinado momento. Esa propuesta tuvo un impacto, una magnitud, medirla, en la medida de lo posible, cuantificarla, ¿no? Y hablar sobre el contexto, ¿no? En qué periodo de tiempo fue, en qué escenario fue, en qué empresa fue, etcétera, ¿no? Tratemos nosotros de ir plasmando estos logros profesionales, y si ustedes recién están entrando al ámbito profesional, al mundo laboral, yo les recomendaría siempre tener un pequeño cuadernito, o un Excel, una hojita de Excel, o un documento que ustedes manejen donde puedan ir eh, eh, almacenando, donde puedan ir documentando, documentar creo que es la palabra más adecuada, ¿no? Aquellos logros que ustedes aquellos aportes que ustedes van dando a sus empleadores, que significan logros para ustedes mismos, ¿no? Eso de ahí, con esta metodología, que es acción, magnitud y contexto, te va a ayudar a plasmar ese logro como propuesta de valor, ¿no? Esto tanto para el contexto de entrevistas laborales como al momento de elaborar un currículum adecuado, por ejemplo, ¿no? En marzo vamos a hacer un curso con varias sesiones donde vamos a hablar sobre este tema más a profundidad y esos temas. Seguramente más adelante recibirán información sobre ese curso que vamos a hacer, y en ese curso vamos a trabajar esto con mayor detalle, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo realmente plasmamos estos logros, ¿no? Y cómo analizamos nuestra experiencia para poder plasmarlo en logros, que finalmente te va a ayudar a estructurar, como bien les decía, no solamente la entrevista de trabajo, sino también, por ejemplo, el currículum vitae, ¿no? Estructurar adecuadamente un currículum, que es tu primera carta de presentación. Si lo tienes en base a logros, pues es mucho más potente y contundente y diferenciador, ¿no? Me refiero a diferenciador porque te diferencias con otros candidatos que presentan su hoja de vida, sus documentos, y no necesariamente plasman esta propuesta de valor en base a logros, ¿no? Bien, entonces hemos hablado sobre el fondo, de alguna forma, cómo nos preparamos para una entrevista de fondo. Y ahora vamos a ver un poco los aspectos más de forma, ¿no? Para poder prepararnos en una entrevista de trabajo un poco más exitosa, ¿no? Lo primero son los aspectos o los factores físicos, ¿no? Debemos de ver qué ropa vamos a utilizar. Si nos van a hacer una entrevista de trabajo, es importante conocer el estilo de ropa que se utiliza en la empresa. Yo siempre recomiendo ir un pasito por encima o por delante de las normas de vestimenta de la organización, ¿no? Si, por ejemplo, suelen vestir con saco y camisa, ¿no? Para una entrevista de trabajo en ese contexto, yo recomiendo ir saco, camisa y una corbata, por ejemplo, ¿no? Pero si no es una organización muy formal, ¿no? Más bien, por ejemplo, hoy en día las startups trabajan pues en polo, en short, ¿no? Tengo clientes que también trabajan así, y si ustedes conocen ese código de vestimenta, y ponerse, por ejemplo, ya no terno, no saco y corbata, pero sí de repente una camisa, ¿no? O un polo de cuello de repente, ¿no? Aunque siempre esté un poco por encima del estilo de vestimenta de la organización, ¿no?
No siempre hay que ir interno en saco y corbata. Sí, antes se utilizaba así, pero hoy día los códigos han cambiado, ¿no? Y de repente, por ejemplo, si están apostando por entrar a una empresa que recién está empezando, es una startup que suelen vestirse en short y ojotas, y te presentas interno en saco y corbata, probablemente culturalmente ellos digan no necesariamente se va a adaptar a la cultura, ¿no? Entonces, por eso es importante este detalle, ¿no? De investigar sobre los códigos de vestimenta de la organización. Si es presencial, ustedes muestren la seguridad del caso, ¿no? Saludar con un buen apretón de manos, cuidar el lenguaje no verbal. Es decir, nosotros no solamente transmitimos un mensaje con lo que decimos, ¿no? Sino cómo lo decimos, cómo es que gesticulamos, que mostramos interés, cómo nos sentamos, si estamos entusiasmados o no estamos entusiasmados, si sonreímos de vez en cuando, ¿no? Y la idea es mostrar una sinceridad en relación a tu mensaje, ¿no? Y ser positivo siempre, ¿no? Ahora tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. ¿Cuál es el tiempo promedio que debía tener un trabajo? Ahora suele cambiar de trabajo en corto plazo y no sé cómo podría ser evaluado eso en una entrevista. ¿Cómo podría enfrentar un cuestionamiento? Porque entiendo que no se ve muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, espectador anónimo, por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante. Y evidentemente la rotación no es muy bien vista en determinados niveles, ¿no? El, la rotación cuando uno recién termina el periodo universitario y está entrando a sus primeros trabajos, es natural que uno quiera, sobre todo las nuevas generaciones, estamos hablando del contexto actual, antes no era así, antes uno entraba a un trabajo y era para toda la vida, ¿no? Hoy día no es así. Hoy en día las nuevas generaciones demandan aprendizaje, demandan nuevos retos, y esta demanda frente a sus expectativas laborales hace que exista esa rotación, ¿ya? Eso es natural. Entonces, cuando uno recién termina la universidad, son cifras que yo considero, ¿no? Como en base a mi experiencia, mi humilde experiencia, ¿no? Considero que 3 meses sería lo ideal manejarse en los primeros trabajos, ¿no? Ya cuando empiezas a tener, la idea es que tú puedas en ese periodo de tiempo aportar algo a la organización. Si tú consideras que, por ejemplo, entro como practicante, ¿no? Practicante profesional o como asistente, ¿no? En ese periodo de tiempo, que son 3 meses, tú aportaste algo a la organización, entonces ya puedes buscar otros horizontes, ¿no? Entonces, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, la idea es que tú, a medida que vas cambiando de reto, vayas aportando a la organización, ¿no? Ya cuando tú tienes una posición de mayor jerarquía, ¿no? De una posición, por ejemplo, de analista, yo esperaría que un analista esté un año y medio, 2 años. Una posición de jefatura, yo esperaría que esté 2 años, 3 años. Una posición gerencial a partir de 3 años, porque realmente es donde van ustedes a consolidar los logros y los aportes a la organización, ¿no? Entonces va a ser, un poco para responder más claramente, va a ser secuencial, ¿no? O sea, a medida que ustedes inician su experiencia laboral, es más natural que exista una rotación de 3 a 6 meses. A medida que van avanzando, tienen mayor responsabilidad, es natural que ustedes disminuyan esa rotación. La idea es que aporten a esa empresa, ¿no? ¿Y cómo puedes responder? La verdad es que con sinceridad, siempre hay que responder con sinceridad frente a la pregunta de por qué te moviste, ¿no? O sea, yo creo que hay uno cumple etapas, siempre y cuando, como les digo, aporten, y es lo natural, ¿no? A medida que vas aumentando responsabilidades, esa rotación va a disminuir, ¿no? Que es lo natural también. Lo vemos en posiciones más gerenciales, ¿no? Mela Salazar dice, gracias por la conferencia, encantado. ¿Cómo podemos medir las destrezas digitales del candidato? También su proactividad para saber si va a sumar al equipo. Bien, gracias por la pregunta. Normalmente, vamos a hablar ahora un poco sobre las preguntas por competencia, ¿no? Normalmente, para medir la destreza digital, hay dos aspectos, ¿no? Un poco que te cuenten qué ha hecho anteriormente, ¿no? En base a tu necesidad. Entonces, si la destreza digital la estás evaluando para cubrir determinada posición que lo necesita, entonces, o lo puedes hacer en base a que se hizo, o puedes hacer una prueba técnica también, ¿no? La parte digital suele ser medida también con pruebas técnicas,
si es que estamos hablando de un programador, de una persona que esté relacionada al tema de sistemas como tal, ¿no? Pero hoy en día es verdad que todos, de manera transversal, a todos los candidatos estamos solicitando una familiaridad con el tema digital, ¿no? Porque ya la transformación digital, como bien lo dice el nombre, está haciendo que todo se transforme y que las competencias hacia lo digital sea una competencia requerida en todo, ¿no? Buscar actualizarnos, buscar llevar cursitos, ¿no? Que nos ayuden un poco a familiarizarnos con este esquema digital, ¿no? En cuanto a temas de productividad, te preguntarán, ¿no? Cuéntame algún aporte que tú hayas hecho, ¿no? ¿Qué aportaste? ¿Qué hiciste? ¿No? Son preguntas, cómo se evalúa es en base a lo que se hizo anteriormente, ¿no? Ahora les voy a dar un poco de pautas como para poder responder adecuadamente a ese tipo de preguntas por competencia, ¿no? Ahora lo que estamos viendo, me estoy centrando inicialmente en la preparación de entrevista, ¿no? Bien, continuamos con el tema de la comunicación, ¿no? Prepararnos, es decir, nosotros vamos a saber que vamos a entrar a un contexto de entrevista laboral y sabemos que debemos prepararnos para saber escuchar activamente al entrevistador. Muchas veces el candidato se presenta a una entrevista y considera que la única persona que tiene que hablar es él, y no es así, ¿no? Es un intercambio de comunicación, es un intercambio entre dos personas o más personas, pero es importante también escuchar al entrevistador, hacer un contacto visual, ¿no? Entrenarte para esto, ¿no? Aquí yo estoy enfocando esto, ¿de acuerdo? Para que ustedes se preparen en ese sentido, ¿no? Prepárense o practiquen para generar pausas, silencios en su mensaje, en su comunicación. Escuchen, observen, miren a los ojos, si es que es de manera presencial, y si no, tratar de buscar espacios. Yo, por ejemplo, tengo la presentación que me ayuda como guía, busco espacios de buscar, de mirar a la cámara, ¿no? Y generar ese contacto, ¿no? Modular la voz, tener empatía con quien te entrevista para poder adaptarse a su lenguaje, a la forma de hablar, de comunicarse, hacer ese match con quien te está entrevistando. Transmitir tu mensaje de manera puntual y concreta. Le voy a dar la metodología STAR ahora en un momento para que ustedes puedan responder de manera puntual y concreta. Si ustedes saben quién los está entrevistando o los han convocado para una entrevista de trabajo, es importante memorizar el nombre y cada cierto tiempo mencionar el nombre del interlocutor. Hacer un balance entre escuchar activamente a la pregunta, a la necesidad de la posición y a tu mensaje y tu propuesta de valor, y no hablar sobre los aspectos económicos antes de tiempo. No me ha tocado tener contacto con candidatos donde lo primero que te preguntas es cuánto pagan, ¿no? ¿Y cuánto me van a pagar? Y eso en realidad es una pregunta que inmediatamente hace que el candidato sea rechazado, ¿no? En muchas ocasiones sobre todo, ¿no? No en todas, pero un gran porcentaje, esa pregunta inicial es la que no queremos nosotros en candidatos. No queremos trabajadores que estén únicamente por el dinero, ¿no? Sino realmente por el reto, por la posición, etcétera, ¿no? Entonces traten de evitar directamente preguntar sobre el tema económico, ¿no? Eso va a haber siempre un momento para esa negociación, ¿no? Y usualmente va a ser por iniciativa del reclutador más que por el candidato, ¿no? Y finalmente hay que prepararnos para cerrar adecuadamente una entrevista, ¿no? Es decir, tener preparado ciertas preguntas, ¿no? No solamente ir preparado para las respuestas, sino para aquellas preguntas que nosotros tenemos que tener respondidas al momento de terminar las, la, las, las inquietudes sobre la posición que ustedes están postulando, ¿no? Entender los principales retos de la empresa, el área y los futuros jefes, un poco que tengan ese contexto, tener claro el alcance de las responsabilidades y la visión del puesto, qué posibles barreras ustedes encontrarían en base a esos objetivos que están esperando en base a tu posición, saber, claro, cuál será el esquema remunerativo, no, si bien es un tema que no se debe tocar en un inicio, de arrancancán, como dicen, hay que buscar un momento, usualmente ese momento lo va a plantear el reclutador, pero si no se plantea y ve que se alarga el proceso y por ejemplo, les piden pasar por evaluaciones psicométricas, psicotécnicas, sin haber entendido o conocido el paquete remunerativo, es momento de preguntarlo, ¿no?
¿Cuáles serán las siguientes etapas del proceso, no? O sea, yo estoy ahora en una etapa de entrevista, pero ¿cuáles serán los siguientes pasos? ¿Con quién me entrevistaré, etcétera, para poder seguir preparándome? Cualquier otro aspecto que ustedes consideren necesario saber antes, ¿no? El espectador anónimo dice, ¿cómo responder si me preguntan cuáles son mis pretensiones salariales? Bueno, evidentemente, dar tus pretensiones, ¿no? Yo sugiero dar un rango, ¿no? Un rango en el cual tú manejes de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus expectativas, ¿no? De acuerdo también a la posición a la cual tú estás postulando, ¿no? Otro espectador anónimo dice, si no conozco cuál es el monto que se maneja para el puesto al que estoy postulando, nuevamente, ¿no? O sea, va a haber momentos. Ya les he comentado, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, pasan por un proceso de selección y ya ven que ustedes están tomando mucho tiempo en el proceso, les van a llevar a entrevistas, les van a llevar evaluaciones técnicas, evaluaciones psicométricas, les van a pedir referencias. Antes de pasar por todo ese proceso, ustedes sí, evidentemente, pueden preguntar abiertamente cuál va a ser el paquete remunerativo para ver si ustedes están dispuestos a invertir todo ese tiempo en este proceso de selección, ¿no? Normalmente, como les digo, los reclutadores esa información la obtienen antes, ¿no? O buscan el momento de hablar sobre el paquete remunerativo, sobre tus expectativas salariales, etcétera, ¿no? Normalmente se hace. Si no lo tienen, por supuesto, hay que preguntarlo antes de seguir apostando por esto, ¿no? Pero no, el consejo va a no hacerla, que no sea una de las primeras preguntas, ¿no? Si no conozco cuál es el monto que maneja para el puesto, bueno, esa es la pregunta que estaba respondiendo, ¿no? Otro espectador anónimo dice, buenas noches, muchas gracias por la valiosa información, encantado, yo de verdad me encanta poder compartir la información que sé. Al dejar un trabajo por otro, ¿qué recomienda dejar a su líder al dejar un trabajo por otro, ¿qué recomienda dejar a su líder que le acompañó al área o en general que dejara la organización que estaba abandonando? Uy, no llego a entender muy bien la pregunta. El dejar un trabajo por otro, que recomienda dejar su líder que lo acompañó al área y o en general que dejara la organización que está abandonando. De repente, si te pido por favor puedas replantear la pregunta porque no logro entenderla. Disculpas. Otra pregunta dice, si quiero avanzar en mi carrera postulando a un puesto con personal a cargo, pero no he tenido experiencia antes, ¿qué aspectos debería de resaltar para convencerlos de que soy el candidato adecuado? Excelente pregunta, muchísimas gracias por ella también. Siempre todos vamos a tener una primera oportunidad, ¿no? De tener equipo a cargo. Pero cuando no tenemos equipo a cargo, nosotros normalmente coordinamos con personas, ¿no? Coordinamos con compañeros de trabajo, con compañeros de la universidad. Tenemos que, en algún momento hemos tenido que ocupar una posición, ¿no? O probablemente hemos tenido la oportunidad, ¿no? De tener que coordinar con otras personas. Y eso te puede ayudar también a demostrar que tienes la competencia, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? Cuando ustedes están, por ejemplo, en un trabajo de la universidad o un trabajo en equipo dentro de un área, por ejemplo, tú puedes tomar un rol de líder sin tener la jerarquía, digamos, ¿no? O el puesto como tal, ¿no? Y con determinado criterio, llegar adecuadamente a las personas, ¿no? Que existe una buena comunicación, hacer participativos a todos, ¿no? Todo este rol no necesariamente lo tienes que tener de manera formal en una organización o en un trabajo en equipo, ¿no? Puedes tomar esos roles y los puedes dar como ejemplo siempre cuando, cuando tengas que exponer el porqué o sustentar el porqué tú podrías ser un buen líder, ¿no? Bien. Bien, entonces estábamos hablando sobre cómo prepararnos. Ahora vamos a hablar sobre cómo gestionamos ya la entrevista de trabajo, ¿no? Ya digamos que hemos pasado por el proceso de prepararnos, ya podemos afrontar una entrevista de trabajo y ahora ya, ok, estamos ahí, ¿no? Estamos en la entrevista. Entendamos que hay una secuencia
para la entrevista, el antes, el durante y el después, ¿no? El antes es investigar a la empresa, la misión, visión, indagar un poco sobre la estrategia de la propia organización. Hay que prepararse para responder adecuadamente a preguntas, eso lo hemos visto en la etapa de preparación, y tener claras nuestras propias motivaciones, ¿no? Para el momento de la entrevista, ¿no? Ya en el momento de que se ejecuta la entrevista, que es el durante, hay que mostrar puntualidad, que es un valor que lamentablemente el peruano no lo tiene muy arraigado. Lamentablemente los peruanos, como nosotros, vivimos en una cultura donde la puntualidad no necesariamente es un valor general, una competencia general, pero nosotros sí podemos ser puntuales, ¿no? O sea, demostrar que somos diferentes al promedio, ¿no? Y la puntualidad es importante, ¿no? Cuidar el aspecto físico, como ya lo vimos dentro de la preparación, mantener una buena actitud, mostrar confianza y resolver las dudas e inquietudes, ¿no? Esto yo lo planteo en la gestión, ¿no? Para poder ejecutar adecuadamente la entrevista, pero eso también nos sirve como para hacer el análisis de la entrevista, ¿no? Tengamos estas pautas para hacer, ejecutar y también analizar nuestro performance, nuestro desenvolvimiento dentro de la entrevista, ¿no? Y existe el después, ¿no? Aquí creo que voy a responder una de las preguntas iniciales, ¿no? Hay que evaluar qué tal ha sido nuestro desempeño, ¿no? Cómo respondimos, tuvimos claridad en nuestra respuesta, nos habíamos preparado adecuadamente, dimos los ejemplos que debíamos dar, ¿no? Transmitimos nuestra verdadera propuesta de valor, ¿o no? ¿Qué lecciones nos transmite o nos deja esta entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué hice bien? ¿Qué pude hacer mejor? Agradecer siempre a quien te ha hecho la entrevista de trabajo porque ha invertido un tiempo en ti. Eso lo tienes que valorar también. Tú has invertido tiempo en el proceso, pero también persona en ti. Agradecer y hacer el seguimiento prudente, ¿no? Esta es la respuesta que respondí o que me preguntaron al inicio, ¿no? Para ser más concretos, yo sugiero, si es posible, tener la tarjeta del entrevistado. Hoy en día, con el contexto virtual, tenemos usualmente el correo de quien nos ha entrevistado. Entonces, yo creo que responderle o enviarle un correo después de la entrevista, después de 24 horas de entrevista, dentro de las 24 horas siguientes de la entrevista, mandarle un correo agradeciéndole, mostrando tu interés en la posición y predisposición para continuar en el proceso de selección, el agradecimiento, y luego, si es que no tenemos respuesta dentro de los plazos que nosotros tenemos como para estar dentro del proceso, nuevamente enviar un correo para saber si continúas en carrera, ¿no? Usualmente los reclutadores mantienen informados a los candidatos, pero a veces no es así. Entonces nosotros podemos preguntar abiertamente, ¿no? ¿Cómo va el proceso? ¿En qué etapa estamos? Y si continúas o no en el proceso, pero sin agobiar al reclutador y no hacerlo todos los días, no hacerlo pues tan frecuentemente, porque eso toma un tiempo. Un proceso de selección, dependiendo de la posición, dura entre, digamos, puestos operativos, dura una semana, pero posiciones gerenciales pueden durar hasta 45 días, 2 meses, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia también, porque el proceso tiene su flujo, ¿no? Pero sí, mostrar interés sin agobiar al reclutador, ¿no? Aquí, pues, otra frase que nos dice ahora Confucio, dice, estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro, ¿no? Ese es un poco para reforzar la idea y la importancia de las preguntas por competencias, ¿no? Y la pregunta por competencias, como ya sabemos, es una pregunta que explora el pasado, ¿no? Y nosotros, para poder responder a estas preguntas adecuadamente, es importante saber contextualizar o responder de manera adecuada a este tipo de preguntas, ¿no? Y la metodología STAR, hoy día se las voy a compartir, pero hay información en Internet como para ustedes se vuelvan expertos respondiendo a una pregunta por competencias bajo esta metodología, que tiene que ver con las siglas en inglés. STAR es estrella en inglés, como saben, y viene de las siglas, situación, tarea, acción y resultado, ¿no? Si nosotros tenemos en la cabeza esta secuencia, podemos responder con mayor asertividad a las preguntas, poniendo en contexto a nuestro reclutador, al reclutador, en base al ejemplo que nosotros vamos a dar. Acuérdense que pregunta por competencia, explora el pasado, ¿no?
Entonces, la situación o el contexto, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Dan un ejemplo de la universidad y dicen, bueno, yo estaba en el 10º ciclo, en el curso de tal, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? La tarea, bueno, yo era alumno, ¿no? Y tenía que coordinar con un equipo de compañeros, la tarea era tu coordinación con un equipo de trabajo, y la acción es la acción que tú hiciste proactivamente, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tú quieres demostrar tu liderazgo, ¿no? O el trabajo en equipo, ¿no? Hoy hablaste de la situación o el contexto, y hablaste de la tarea que tenías que hacer, la acción que proactivamente tú hiciste, es decir, por ejemplo, yo coordiné o yo llamé a todos los compañeros de trabajo o todos los compañeros de estudio para finalmente organizar el éxito del trabajo, ¿no? ¿Y qué resultado tuvo esa acción? Es importante, ¿no? Eh, Discúlpeme. Les decía que es importante que esa acción tenga un resultado, ¿no? Un impacto positivo que le ayude a ustedes no solamente a decir lo hice, sino eso que yo hice, qué resultado tuvo, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? De pregunta y entrevistador, ¿no? Es en relación a la competencia, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? Dice situación, ¿no? La S de estar, la S es de situación. ¿No? El entrevistador te preguntará, cuéntame, por ejemplo, en este ejemplo que les he traído, ¿no? Cuéntame una situación en el pasado donde hayas demostrado tu liderazgo, ¿no? Recuerdan que la pregunta por competencias va en base al pasado, ¿no? Entonces aquí le está preguntando una situación donde haya demostrado su liderazgo, ¿no? Y el candidato que le responde, dice, cuando ingresé a la empresa en el puesto de gerente de ventas, eh, me asignaron 5 vendedores y uno de ellos debía ser despedido por bajos resultados, ¿no? Entonces ya está el candidato poniendo la situación o el contexto en base a esa pregunta, ¿no? La tarea, ¿no? Yo debía capacitar al empleado para intentar mejorar sus ventas, que era la tarea que debía hacer como jefe, ¿no? Como nuevo puesto de jefe, ¿no? La acción, ¿no? ¿Qué acciones hizo proactivamente, ¿no? Estuve una semana de entrenamiento constante con el vendedor, lo llevé a todas sus citas, le enseñé cómo organizar su agenda y le di un curso intensivo de 3 horas en el manejo de objeciones, ¿no? Esa fue la acción. Pero eso no queda ahí en esa acción, sino le dice qué resultados obtuvo gracias a esa acción, ¿no? Entonces se logró incrementar el 20% de las ventas en la primera semana y al final del mes cerró con un 100% de cumplimiento de metas, ¿no? Entonces, aquí está abarcando esta metodología, situación, tarea, acción y resultado, responde de manera concreta, sin irse por las ramas, ¿no? Y demuestra que tiene la competencia de trabajo en equipo, ¿no? O de liderazgo, perdón. Muy bien, entonces esa es la metodología. Los invito a profundizar un poco más buscando la metodología STAR para entrenarse en este proceso de entrevista por competencias. Y ahora veamos que existen también algunos errores que cometemos cuando somos entrevistados, ¿no? Por ejemplo, no mostrar interés en la propuesta o mostrar desinterés, hablar más de lo debido, ¿no? O generar desborrea. El lenguaje corporal o las posturas que nosotros ponemos en entrevista no sean las adecuadas, no prepararse ni interna ni externamente y, por supuesto, mentir, ¿no? Son temas que debemos de tomar en consideración para no incurrir en estos errores, ¿no? Y finalmente, en el contexto que vivimos hoy en día, que es un contexto mucho más virtual, las entrevistas hoy día, sobre todo las entrevistas iniciales, son de manera virtual. Entonces también hay forma de nosotros prepararnos para una entrevista, ¿no? Todo lo que les he dicho hasta ahora no es ajeno a una entrevista virtual. Ahora les estoy dando algunos consejos finales, simplemente para este contexto, como les digo, virtual, que de todas maneras lo primero es prepararnos tanto en lo que hemos visto, ¿no? El autoconocimiento, conocer nuestra propuesta de valor, etcétera. Y simplemente para el contexto virtual tomar las siguientes pautas, ¿no? Lo primero es la tecnología, ¿no? En el contexto virtual sabemos que va a ser una entrevista que va a necesitar una conexión a internet. Vamos a utilizar un programa, ya sea Zoom, ya sea Teams, Teams, ya sea Skype, ya sea cualquier otra plataforma que nos solicite la empresa.
Entonces es importante saber qué programa se utilizará, ¿no? Es importante que nuestra conexión a Internet sea adecuada. Si tenemos inconvenientes o intermitencias en esto, probablemente compartir los datos del teléfono será lo más adecuado. Comprueba que la cámara funcione, ¿no? Encuadra la toma, que se te vea, que no esté a contraluz, y si estás a contraluz, una lámpara te podría ayudar para poder ser visto por los entrevistadores, y probar que el audio esté funcionando, ¿no? Si van a utilizar audífonos, ¿no? Que el audífono esté conectado a la plataforma, etcétera, ¿no? Entonces, el check sobre la tecnología. El segundo check es sobre el ambiente, ¿no? Es importante que tu rostro, tu cara esté iluminada. Y hoy día, por ejemplo, ya es de noche, yo tengo una luz del ambiente, pero vemos de donde estoy, pero quizás no es suficiente, yo por eso me ayudo con una lámpara adicional para que ustedes vean mi rostro, ¿no? Limpia el escritorio, solamente debería haber un vaso de agua, ¿no? Tomar para hacer tus pausas, un papel y un lápiz para que tú puedas tomar nota de alguna inquietud o algún punto que tú quieras abordar en un momento. Y si es posible, imprimir una copia de tu CV, porque es probable que te hagan preguntas en base a tu experiencia y quizás darle una ojeada y tenerlo a mano te podría ayudar, ¿no? Elige un fondo simple, que no llame mucho la atención, que no haya distractores, ¿no? Yo me ha tocado entrevistar, lamentablemente no todos tenemos un ambiente adecuado para una entrevista de trabajo, pero si no es así, pues trata por lo menos de acomodarlo o de que no existan muchos distractores, ¿no? El celular debería estar en modo silencio o apagado para que no haya interrupciones. Y finalmente, cuidar el aspecto personal también, ¿no? Por más que estemos en un contexto virtual, no es ajeno a que nosotros estemos vestidos de pies a cabeza, de acuerdo al contexto. Y ahora, por ejemplo, estoy en contexto de un seminario, yo estoy vestido con mis zapatos, con mi pantalón y con mi camisa, ¿no? Que hace que yo me sienta realmente en un contexto de seminario, ¿no? Lo mismo pasa en una entrevista de trabajo, ¿no? Se visten tal cual ustedes lo vayan a hacer como si fuera una entrevista presencial. Practica con un amigo familiar, ya les dije que el ensayo de error finalmente nos lleva al éxito, entonces la idea es que ese error no esté dentro de un contexto formal o un contexto real. Entonces, mientras más practiquen, va a ser mejor. Sonrían de vez en cuando, muestren interés, utilicen lenguaje no verbal, que también sucede en el ámbito virtual. No quiere decir que porque estén detrás de una cámara ustedes no puedan gesticular, mover, mostrar interés. Y sobre todo las mujeres traten de evitar joyas. Por ejemplo, hay aretes que empiezan a sonar o a chocar con el micrófono, ¿no? O interfieran el sonido, cualquier aspecto que pueda perjudicar, ¿no? el normal funcionamiento de la entrevista, ¿no? Bueno, con esto no me queda nada más que desearle el mayor de los éxitos. Ahí tienen mis datos de contacto, puedo estar en contacto vía LinkedIn. Ahí tienen mi correo también, si tienen alguna duda adicional. Como les dije y les adelanté, estamos haciendo un curso que creo que se va a dar en marzo, que vamos a hablar sobre esto y, bueno, muchas horas más para poder poner en práctica todos estos ejercicios, desde el análisis de autoconocimiento. Bueno, haremos algunas pruebas para ver los resultados, conocernos bien, para entender nuestra propuesta de valor, trabajaremos nuestra estrategia personal, el marketing personal, elaboraremos nuestro currículum, nuestro pitch personal, también haremos simulaciones de entrevista, ¿no? Y haremos como un proceso de selección, y bueno, ojalá que se animen y puedan participar. Me queda una pregunta más. Dice, si dejé el puesto que era premisorio e incluso tuve reconocimiento, pero el término no se dio en buenos términos, debo ser sincero y contarlo. Es conveniente contar estas razones. Por ejemplo, si quise pedir antecedentes laborales, ¿no? Sí, hay varias situaciones así, ¿no? Siempre tendríamos que hablar un poquito más a detalle sobre esto porque hay muchas particularidades, ¿no? Responder esta pregunta de manera general, a lo mejor se puede malinterpretar, ¿no? Habría que ver el caso puntual y, no sé, lo ideal siempre es terminar en buenos términos, ¿no? No siempre se va a dar así, lamentablemente, ¿no? Por diferentes criterios, a veces no se da esos buenos términos, ¿no? Pero yo creo que se puede negociar algunos criterios, ¿no? Sobre todo para el tema de las referencias. Y si no es así,
tienes que buscar a quién das como referente, ¿no? Para que no te perjudique en el proceso de selección. Sí, pero la pregunta es un poco más compleja de responder, habría que ver un poco más el detalle. Marina dice, muchas gracias por la valiosa información. Muchísimas gracias a ti, Marina, por asistir, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que, bueno, les haya servido realmente para su vida profesional. Y siempre ahí tienen mis datos de contacto. Voy a estar a disposición de ustedes para cualquier duda o consulta que puedan tener.